Le aprecio mucho al gobernador del estado, doctor Rafael Moreno Valle, que me haga favor de recibirnos esta mañana aquí en Casa Puebla. Gobernador, muchas gracias y felicidades por el tercer informe. Muchísimas gracias, Javier, bienvenido. Muchas gracias, gobernador. Analizando y escuchando su tercer informe de gobierno, me puse a subrayar algunas líneas que tienen que ver con el lado social de lo que usted reportó. Muy particularmente una cifra que me saltó y que me llamó mucho la atención. Se ha batido en Puebla el 30% de la mortalidad infantil por desnutrición. Hay mucha obra pública, hay mucha carretera, está bien, pero esta parte humana me llamó mucho la atención, gobernador. Sí, Javier, pues se hizo un nuevo programa que es encabezado por mi esposa Marta Erika, de primera infancia, para niños de 1 a 3 años. Antes había un criterio discrecional en el reparto de despensas y muchas veces eran criterios político-electorales. Nosotros buscamos eliminar esa discrecionalidad. Solamente hay 3 programas donde se entregan apoyos alimentarios del gobierno estatal. Uno de ellos es con los niños de 1 a 3 años, el otro es para personas con discapacidad y el otro es para niños desnutridos, en donde la Secretaría de Salud muestra y se les va dando seguimiento, muestra que tienen un problema de desnutrición y se les va dando seguimiento. Concretamente este de 1 a 3 años es muy importante porque en esa etapa del desarrollo es cuando una persona puede desarrollarse al máximo o no hacerlo. Y en este sentido, si tú no tienes los nutrientes suficientes en esa etapa de crecimiento, tu capacidad mental no va a poder concretarse adecuadamente. Por ello, fue muy importante este programa que va de la mano de los centros de desarrollo infantil que hemos hecho, 4 CENDIs el año pasado, en diferentes partes del estado, en San Martín, en Tehuacán, bueno, hicimos uno hace 2 años aquí en Puebla, pero la parte del esfuerzo, de la inversión, nos permite lograr el resultado, abatir la desnutrición infantil y sin duda, como bien lo comentas, es muy significativo porque es un esfuerzo focalizado y que además salvamos la vida de muchos pequeños. Es algo muy importante y mi reconocimiento, por supuesto, a mi esposa Marta Erika por la entrega, la pasión con la que trabaja desde el sistema estatal DIF. Sin duda, gobernador, muchos poblanos pues viven por este programa, ¿no? Ligado con el lado social de su informe, hablar de abatir el analfabetismo, donde Puebla, reportó usted, está en el primer lugar nacional de abatimiento del analfabetismo, muy ligado con el combate a la pobreza, muy ligado con el combate a la desnutrición, gobernador. Así es, recordarás que al inicio de mi gobierno presentamos este programa con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es decir, lo implementamos entre el gobierno estatal a través del Instituto Estatal de Educación para Adultos, la UNAM y la UAP. De hecho, ayer estuvo acompañándonos tanto Alfonso Esparza, rector de la UAP, como José Narro, rector de la UNAM. Y ha sido extraordinario el resultado. Son brigadas que van a las comunidades donde hay mayor número de analfabetas, se prestan servicios de salud, capacitación y van orientando a la gente a poder aprender a leer y escribir. Y a mí me da mucho gusto que además esto se vincule a los centros integradores de servicios, porque hemos hecho 20 en lo que va de mi gobierno, 13 de ellos fueron el año pasado, y estos CIS llevan un área de educación con computadoras, a veces eso se hace por vía satelital, por la orografía que tenemos en el estado, tiene un área de salud, un centro de salud y un área alimentaria. En esos espacios, en esas aulas, también se dan los cursos de alfabetización y a mí me motiva mucho a veces ver pues, gente mayor de 65, de 75 años y que está aprendiendo a leer y escribir porque quieren hacer la tarea con sus nietos y es un esfuerzo importante, pero lo hacen con mucha entrega, con pasión y me parece que es un buen resultado vinculado al compromiso educativo. En educación, por ejemplo, pues logramos invertir 1,000 millones de pesos por año, Javier, en los primeros 3 de mi administración. ¿Qué es lo que esto significa? 3,000 millones. Para ponerlo en perspectiva, en 6 años del gobierno anterior se invirtió menos, 12.8% menos de lo que se invirtió
en 3 años de mi gobierno en infraestructura educativa. Y es importante la inversión en infraestructura, pero también tiene que ir acompañada de resultados en términos de cobertura y de calidad. Y esto se refleja, por ejemplo, en que en educación media superior, Puebla es primer lugar nacional en crecimiento de cobertura. Y en educación superior hicimos 9 universidades solamente el año pasado nuevas, y gracias a ello hemos crecido 27% en la matrícula en los primeros 3 años de mi gobierno. Y en calidad, en la prueba enlace, logramos avanzar 10 lugares en educación básica, y en educación media superior pasamos del lugar 24 al tercero a nivel nacional. Es decir, ahí están los avances en la calidad, que también debo reconocer en este rubro el esfuerzo del magisterio poblano. Vemos maestros y maestras comprometidos. Ayer estuvo su presidente nacional, Juan Díaz, acompañándome en el informe, y creo que debemos reconocer algo que a veces pasamos por alto. Hay decenas de miles de maestros de Puebla que los fines de semana se van a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a tomar clases de inglés, de computación, de español o de matemáticas. El gobierno del estado ha invertido 200 millones de pesos, 220 millones en este programa que es Aprender Más para Enseñar Mejor. Entonces, creo que es un esfuerzo de todos, maestros, gobierno estatal, gobiernos municipales, gobierno federal en infraestructura, porque hemos trabajado con INIFED, con los ayuntamientos a través del peso a peso, recursos del gobierno estatal. Entonces te permite invertir en infraestructura, aumentar la cobertura y, gracias al trabajo coordinado con el magisterio, mejorar la calidad educativa. Todo es parte de un proyecto, de una gran revolución educativa en nuestro estado. Y el reto, gobernador, de darle servicios y de darle gobierno y de darle muchas cosas a la gente que vive en comunidades tan dispersas, ¿no? Comentaba usted de miles de comunidades, no tengo el número a la mano, que viven con 1.500 o 2.500 habitantes y todas demandan electrificación, agua potable, salud, educación. Explicó que usted resuelve el tema en una parte administrativa con los CIS, con los 20 CIS, pero también se resuelve en parte, por lo menos hasta este momento, con 750 kilómetros de carreteras. Así es, Javier, tú sabes que la orografía de Puebla es muy compleja. Entonces tenemos el fenómeno de dispersión que tú atinadamente comentas, más de 6,000 localidades en nuestro estado. ¿Qué significa esto? Para tratar de explicarlo en términos muy claros. Al gobierno le cuesta lo mismo en 1 kilómetro cuadrado poner agua, drenaje y energía eléctrica, si ahí viven 50,000 personas, que si ahí viven 500 personas. Solo que si viven nada más 500 personas, el costo por beneficiario pues es mucho más elevado, el costo per cápita. Esa es la realidad de nuestro estado y de muchas otras entidades, particularmente del sur-sureste de México, y por eso se busca concentrar a la población. Como no puedes llegar a las 6,000 localidades porque no hay recursos suficientes, entonces tienes que buscar cómo llevarle servicios a esa población dispersa, y lo estamos haciendo a través de estos centros integradores de servicios que les llevan escuela, que les llevan centro de salud y alimentación a través del DIF. Ese es el concepto detrás del Centro Integrador de Servicios, y las carreteras que son fundamentales, 750 kilómetros es la distancia de Puebla a Guadalajara, para ponerlo en perspectiva. Y ahora tenemos para este año 2014 un reto en la rehabilitación de las carreteras afectadas por los desastres naturales del año pasado de Ingrid y Manuel. Ya tenemos 729 millones de pesos, la mitad viene de recurso federal, la otra mitad estatal, y vamos a estar haciendo la rehabilitación independientemente de nuestro programa carretero normal y de poder hacer nuevos proyectos. Vamos a rehabilitar esa infraestructura afectada durante septiembre del año pasado. Fue un proceso complejo desde el punto de vista administrativo que ha concluido y estamos listos para iniciar las obras. Ya se iniciaron algunas, pero vamos a estar ya iniciando todas en el muy corto plazo. Gobernador, el tema de la seguridad, del combate a la seguridad, la inversión de 1.450 millones de pesos, el pueblo táctico, que es un pueblo de entrenamiento técnico para policías, 300 nuevas cámaras de videovigilancia. ¿Cómo es lo medible en la seguridad, gobernador? Le cuento, de pronto la gente sufre algún delito de algún modo, y entonces el comentario o la percepción puede ser: no hay seguridad. Esto es medible, gobernador. Así es. Hay datos nacionales
comparativos con otras entidades federativas. Sin duda es uno de los grandes retos que tenemos, no en Puebla, sino a nivel nacional. Evidentemente, si nosotros vemos los comparativos, pues Puebla es un estado muy seguro. Somos el estado con menos delitos del fuero federal y estamos por debajo de la media nacional en delitos del fuero común. Logramos reducir entre 2012 y 2013 en 11% los delitos del fuero común. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? Pues invirtiendo, como bien comentas, la Academia Nacional de Policía Ignacio Zaragoza para tener policías capacitados. Y es tan bueno el proyecto que ya el gobierno federal está planteando que se haga ahí la Escuela Nacional de Mandos del país en la Academia Ignacio Zaragoza, que es la primera que recibió recursos de Iniciativa Mérida, $5 millones del gobierno de los Estados Unidos, porque tuvieron confianza en el proyecto, primera vez que lo hacen con un gobierno estatal, y además nosotros le metimos de recurso del Estado 200 millones de pesos adicionales, es decir, es un proyecto verdaderamente de alto impacto. Se hizo una nueva etapa el año pasado, el pueblo táctico para los entrenamientos, tú lo viste, tiene desde escuela, tiene desde un supermercado, un hotel, una presidencia municipal para poder prever todo tipo de situaciones y garantizar la respuesta inmediata. Acabamos de inaugurar recientemente la nueva Procuraduría General de Justicia del Estado, que tuvo una inversión de 321 millones de pesos. Es un proyecto que además está pensado en la implementación que viene del sistema de justicia oral acusatoria. A partir del 2016 fue una reforma constitucional que yo aprobé siendo senador de la República. Entiendo bien lo que significa y los riesgos potenciales. No puedes en el nuevo sistema trabajar con las viejas formas. Nosotros, por ejemplo, en la nueva Procuraduría tenemos 35 especialidades científicas, porque ahora tendrás que hacer un soporte mucho mayor de cualquier acusación contra un presunto delincuente para poder garantizar sus derechos humanos, pero a la vez garantizar que el proceso pueda concluir adecuadamente y que solamente puedas verdaderamente meter a la cárcel a los responsables, porque este es un sistema donde hay mucho mayores garantías para los potenciales delincuentes, en el que vamos a estar teniendo que operar a partir del 2016 todos los estados. Es una gran inversión en equipamiento, además de la infraestructura, porque se ve la infraestructura espectacular, sí. Pero si vemos, por ejemplo, que tenemos el primer equipo a nivel nacional, ni siquiera el gobierno federal lo tiene, para poder detectar a través de anticuerpos en sangre, puedes detectar o identificar personas. Como en las películas, ¿no, gobernador? Literalmente. O las series de televisión que vemos, ¿no? Eso. Literalmente es un equipo de ese nivel de avance y es algo que funciona de manera muy ágil para poderlo operar. Entonces, yo te diría, Javier, que hay inversiones en infraestructura, en equipamiento, más de 700 vehículos nuevos se han otorgado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es decir, toda una inversión en equipo, en armas, en chalecos, en equipos de inteligencia, en también, por supuesto, las cámaras de videovigilancia, 300 nuevas cámaras de videovigilancia para la capital del estado. Todo esto son herramientas que tenemos ahora a nuestra disposición y hemos venido depurando nuestras policías. Se hacen los controles de confianza, aquellos policías que no aprueban el control de confianza pues son removidos. Queremos policías confiables, pero los policías que realmente están comprometidos con la gente, les estamos dando estímulos económicos. Se han otorgado más de 150 millones de pesos en estímulos en lo que va de mi gobierno y queremos seguir premiando el buen desempeño y sancionando las malas conductas. Eso es parte de la política que estamos siguiendo. Ahí están los indicadores. Sin embargo, debemos ser muy objetivos, Javier. ¿Qué sucede en materia de seguridad? Vemos hoy Michoacán. Es un asunto gravísimo. Fuera de control. ¿Pero qué sucede? Queda rebasada la estructura municipal, queda rebasada la estructura estatal y entra con toda decisión el gobierno de la República. ¿Cuál va a ser una consecuencia? Lo que llaman el efecto cucaracha. Hay toda una operación en un estado, pues eso lleva a que mucha de la delincuencia pueda huir
hacia estados vecinos. Ahí, por ejemplo, se puede afectar a manera de ejemplo al Estado de México, que ha tenido un crecimiento en la incidencia delictiva y que además también por ser vecino ya de Puebla, pues puede impactar en nuestro estado. Recordarás, por ejemplo, que las últimas bandas de secuestradores que hemos logrado capturar, una de ellas de Guerrero, que llevaban más de 50 homicidios en esa entidad, y venimos a agarrarlos aquí en Puebla porque secuestraron a Cecilia Doher. Los capturamos, rescatamos a la víctima, llevaban más de 50 homicidios en Guerrero, un estado con el que tenemos también colindancia. Otro secuestro que logramos resolver y aprender a los delincuentes era una banda de gente oriunda de Morelos y uno de Michoacán. Entonces, pues obviamente necesitamos blindar a Puebla para mantenerlo como un estado seguro. Tengo un proyecto para este 2014 de unos arcos de detección para poder identificar, ubicarlos en las entradas de Puebla, algo muy completo, muy complejo, con equipo. Es un diseño que estamos concluyendo y que vamos a destinar recursos para ello. Y otro aspecto que vale la pena destacar en materia de seguridad son los cambios legales que se han hecho, por ejemplo, el exigirle a las casas de empeño que nos digan quién empeñó, cuánto empeñó, y poder cruzar esas bases de datos con los robos reportados es muy importante, y en la medida en que lo estemos haciendo a nivel regional, todavía más significativo, porque obviamente queremos llevar a cabo acciones bien focalizadas y ahí podemos identificar quién está robando y después empeñando. Otro aspecto que me parece importante de esta estrategia es la prevención. El presidente de la República ha determinado que no solo debemos atacar los efectos de la delincuencia, sino sus causas. Ya instalamos aquí en Puebla el primer centro de prevención del delito y participación ciudadana. Queremos fortalecer el tejido social, que en las zonas donde hay mayor incidencia delictiva, un centro de estos pueda permitir que la sociedad se integre una vez más, que sepan que cuentan con el respaldo y el apoyo del gobierno y que puedan llevar a cabo actividades deportivas, culturales, de capacitación. Todo esto me parece muy importante, pero insisto, es un enorme reto el mantener la seguridad de nuestro estado, y una de las cuestiones que yo le pediré a Autoauditorio es la denuncia. Había una campaña que me pareció muy atractiva del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en donde decía que delito que no es denunciado se repite. Y yo coincido plenamente con ello. Si nosotros no tenemos la denuncia, no podemos actuar en consecuencia. Que tengan la confianza. Yo sé que a veces se pierde la confianza en las instituciones, precisamente por eso estamos dándole un nuevo rostro a la Procuración de Justicia en nuestro estado. Recordarás cómo era la Procuraduría antes, independientemente de que tenía daño estructural y que eso nos obligó incluso a evacuarla y después demolerla. Pues recordarás que era un edificio con espejos, obviamente lúgubre, que parecía que entrabas y no sabías si ibas a salir. Y sin embargo, ahora parte del diseño que implementamos en la Procuraduría fue precisamente que hubiera mucha luz, que fuera algo transparente, que le inspire confianza a la gente. Pero también recuerden que está el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Si no quieren ir directamente con la instancia de gobierno, pueden ir con una instancia ciudadana y se le va a dar el seguimiento puntual. Es una denuncia de ciudadano a ciudadano. Gobernador, finalmente su trabajo en la capital poblana, habló usted del polideportivo, del ecológico, habló usted de una obra que yo lamento mucho que no se haya visto, el colector Atlaco, que es espectacular, hay tramos donde cabe un camión, pero no se vio porque es oculto. La obra que se hizo, también el anuncio que dio usted del Ruta, la iluminación del periférico, el camino a Tlaltepango también, como trabajos en la zona metropolitana, gobernador. Así es, bueno, y los puentes, el viaducto Carlos Camacho Espíritu, el viaducto Zaragoza, el que está en la autopista México-Puebla a la altura del Monumento al Centenario, el distribuidor vial de Santana Chautempan, el paso deprimido en el Boulevard 5 de Mayo, la pavimentación en concreto hidráulico de la
Avenida 5 de Mayo, de la Zaragoza, del Esteban, Zabaleta, de Antuñano, de Zabaleta. Ahora estamos pavimentando en concreto hidráulico la 11 Norte Sur, ya iniciamos con la 25 y también con la 31. Es decir, se está haciendo un esfuerzo de pavimentación en concreto hidráulico, de obras de infraestructura vial, no solo en Puebla capital, sino en la zona metropolitana, el distribuidor vial Momoxpan, el distribuidor vial de la UDLA. Todo esto, pues, obviamente es muy necesario por el flujo ya vehicular que tenemos en Puebla. Pedía usted finalmente a la representante del presidente Peña Nieto su apoyo para el segundo piso de la autopista. Así es un proyecto que hace 2 años hemos estado trabajando, ya tenemos todos los trámites legales, toda la parte de proyecto, claridad sobre el proceso de ejecución, y también fue un compromiso del señor presidente. Por eso lo que le reiteramos los poblanos fue nuestro interés, en primer término, en que se pudiera concretar, nuestra confianza en su liderazgo y también al mismo tiempo nuestra disposición de apoyar en la parte que nos corresponde en esa obra y en la del periférico ecológico. Realmente el periférico es una de las rutas más transitadas de la zona metropolitana. Estuvo mal diseñado de inicio, hay que reconocer que fue una obra que no se hizo con las especificaciones adecuadas ni con el diseño adecuado, y esto nos obliga a buscar una solución. Esto implicaría una rehabilitación integral del periférico ecológico. También es un compromiso del señor presidente que nosotros suscribimos como propio. Hay 2 partes de ese proyecto, una la rehabilitación, la otra es la conclusión del periférico. Hay una parte que ya el gobierno estatal adquirió, 150 millones de pesos gastamos en liberación de derecho de vía para vincular el periférico con la carretera. Hoy tienes un acceso del periférico a la carretera, pero ya nada más llega hasta la carretera federal Atlisco, por ejemplo, ya no llega hasta la carretera de Paga, que va también a Xavier Cruz. Entonces, nuestro interés es terminar esa parte. Ya se hizo un avance en lo que va en mi gobierno con el D8 que se concluyó, el D9 que está en proceso, y ahora faltaba ese tramo con el derecho de vía. Ya adquirimos el derecho de vía. Yo espero que este año podamos concluir entonces el periférico para que tenga 2 salidas a la carretera. Esa es una parte muy significativa, y por supuesto iniciar el proceso de la rehabilitación de los 42 kilómetros ya existentes. Termino finalmente. Como presidente de la CONAGO, su perspectiva del país, su cercanía con el presidente Peña Nieto, pues esto me parece que es una buena noticia para Puebla y lo que viene a la mitad del camino, gobernador. Así es, pues comentarte que sin duda ha sido el más alto honor desde el punto de vista político. Ayer me acompañaron en mi informe 22 colegas gobernadores, además del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, y Raúl Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. El tener la confianza de mis colegas ha sido muy significativo. Ayer se los agradecí públicamente. Hemos tenido una agenda intensa de trabajo para promover el federalismo, y ya la intención sería que en el mes de febrero o principios de marzo pueda venir el señor presidente de la República a Puebla para que tengamos una reunión de CONAGO y yo pase la estafeta a Carlos Lozano, gobernador de Aguascalientes, quien también fue compañero mío en el Senado de la República. Pero es una gran responsabilidad, y creo que es importante el hecho de que nunca un gobernador de Puebla había sido presidente de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Creo que eso le da una perspectiva diferente al Estado, y estamos regresando a nuestra grandeza histórica, de la cual yo me siento muy orgulloso. Y la relación con el presidente Peña es extraordinaria. Hemos tenido la oportunidad ya de recibirlo este año. Sucedió algo muy peculiar que te muestra la buena disposición que hay el señor presidente hacia el Estado de Puebla. Iba a venir a inaugurar el Hospital General de Teciutlán, que tuvo una inversión de 525 millones de pesos. Ya estaba todo listo, venía el día 6, el día 7, primero el 6 de enero, después lo cambiaron al 7 de enero. Estaba la gente de presidencia a finales de diciembre haciendo la pregira, ya revisaron el hospital, vieron que estuvieran todos los detalles cuidados, que estuviera todo perfectamente concluido, vieron que la gente estaba contenta, animada con el proyecto, y de pronto el día
lunes 6 de enero, estaba yo incluso trabajando ya en el discurso y viendo los detalles de logística. Había muy mal clima, recordás que entró un frente frío, sí. Había muy mal clima en ese momento en la Sierra Nororiental, no iba a poder aterrizar en Teciutlán, fuimos con el Estado Mayor a ver un helipuerto alterno en Cuyoaco sí había condiciones para aterrizar, sin embargo cuando hicieron el recorrido terrestre vieron que la neblina estaba muy baja y a las 6 de la tarde me avisan que el señor presidente no va a poder ir a Teciutlán, pero que tenía mucho interés en venir a Puebla porque estábamos celebrando el Día de la Enfermera, que es el 6 y se iba a celebrar el día siguiente. Eso iba a ser en Teciutlán se inauguraba el hospital y se hacía la conmemoración del Día de la Enfermera. Entonces me ofrecieron muy generosamente de parte del señor presidente, su secretario particular Erwin Lino, que pudiéramos mantener en Puebla el evento de las enfermeras en donde considerara el gobierno del Estado, tal vez en el auditorio de la Reforma o podría ser en el auditorio siglo XXI o en el centro expositor, en el centro de convenciones. Y yo le dije, oiga, pues la verdad es que me parece que sería poco emotivo. La idea es que hubiera una celebración poniendo en servicio nueva infraestructura de salud. Entiendo que no hay condiciones para que vuelva el señor presidente, pero les ofrezco otro hospital que ya tengo listo para inaugurar en Acatlán de Osorio, es en la Mixteca Poblana. Me dijeron, ¿cómo que está listo? Le dije, pues sí, es que viene mi informe, entonces tengo ya una serie de obras listas para inaugurar que comprometí entregar antes del informe. De hecho, me iba a acompañar la secretaria de Salud ese jueves a inaugurar la obra. Es decir, el día 9 se iba a estar inaugurando el hospital de Acatlán, pero desde finales de diciembre había estado terminado. Entonces hice la propuesta y hablé con el coordinador de giras del presidente, vino aquí a Casa Puebla, hablamos con el secretario particular, con la secretaria de Salud, ya su equipo había venido a hacer una pregira y yo nunca había visto un caso, porque sabes que el Estado Mayor es muy cuidadoso, que pide mucha antelación, en que a las 6:30 de la tarde se tomó la decisión que estaba bien, que el presidente iba a Acatlán. En ese momento fue cuando se trasladó el Estado Mayor a cuidar todos los detalles. Es decir, eso te muestra que el presidente tenía mucho interés en venir a Puebla y sobre todo que hubo confianza en un servidor y mi equipo de poder en muy poco tiempo hacer la convocatoria y garantizar la obra, porque era una obra que ellos no habían visto. Les mandé la carpeta, pero me dicen, oye, ¿estás seguro que está terminado? ¿Estás seguro que está bien? Confíen en mí. Y el presidente se fue muy contento, pero eso te muestra cómo en menos de 24 horas pudimos organizar el evento, ya teníamos otro hospital y recordarás que fue un evento con una gran participación de la gente que, por cierto, estaba muy motivada y muy contenta de ver al señor presidente de la República, porque hacía más de 12 o 15 años que no iba un presidente a Acatlán de Osorio. Entonces, creo que eso mostró que hubo una capacidad de respuesta del gobierno del Estado, que hay eficiencia, pero también que hay confianza del Ejecutivo Federal hacia el gobierno de Puebla y que hay una buena relación personal, y yo estoy convencido de que eso va a contribuir sin duda a poder hacer realidad estos grandes proyectos, porque así como durante mi campaña yo ofrecía que lo mejor está por venir y se ha venido reflejando en números, en cifras, simplemente en salud, lo que hicimos en 2013 es 41% más de lo que se hizo en salud en los 6 años del gobierno anterior. En educación, lo que hicimos en 3 años es 12.8% más de lo que se hizo en 6 años del gobierno anterior, a manera de ejemplo, porque podríamos hacer muchos otros comparativos en donde se muestra y se pone en perspectiva el nivel de esfuerzo y resultados que se han entregado en estos 3 años, y que yo llamaba entonces en campaña que lo mejor está por venir, que hubiera confianza. Así inicié mi gobierno, diciéndoles que habría resultados. Ahí están los resultados. Hoy, a 3 años, lo que les digo es que lo mejor está por venir, que sigo convencido y comprometido con que estos primeros 3 años hayan sido solo el principio y que las obras más importantes, las más impactantes y los mejores resultados se entreguen en la segunda mitad. Esa es la intención y esa es la convicción que yo tengo, Javier. Gobernador, muchas gracias por la invitación, por el tiempo y por la confianza de la anécdota.
No, hombre, Muchas gracias. muchísimas gracias a ti. Yo solamente para terminar quisiera compartir contigo lo que fue más importante para tu servidor el día de ayer, porque ya hablamos de lo político, de la presencia de gobernadores, de presidentes de mesas directivas, de presidentes de partidos políticos, de legisladores, de empresarios. Pero para mí lo más importante fue la presencia de mi abuelo. Mi abuelo que con 96 años de edad tomó protesta en ese mismo lugar, en ese mismo recinto, en el Auditorio de la Reforma, el 1 de febrero de 1969. Para mí fue un privilegio que mi abuelo me acompañara en ese momento tan especial y que se viera cómo en las imágenes estaba él tomando protesta. Sí, que viva para verlo, y ¿no, que gobernador? hoy pueda ver a su nieto ya cumpliendo la mitad de su mandato y sobre todo entregando buenas cuentas a los poblanos. Creo que fue algo muy emotivo para él y por supuesto para mí, porque finalmente si yo tomé la determinación de entrar al servicio público fue por el ejemplo de mi abuelo. Qué regalo, ¿no? Gobernador, entonces, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Javier.